Bernat Ferrero, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Esta entrevista le tenía muchas ganas. Siempre que alguien me pregunta por podcast que yo escuche, están siempre el de Corti, el de Growth, el de En Digital, y el de ITNIC, de Bernat Ferrero. Para mí fueron los dos podcasts de referencia cuando nosotros empezamos, que me pareciste siempre como muy incisivo a la hora de hacer preguntas, como muy puntilloso, y creo que quien me escucha en el mío también suele decirme mucho esto, ¿no? Lo de como, ¿qué te pasas? Le pones una sonrisa, pero ahí la clavas la pregunta. Así que empiezo por darte la enhorabuena y muchas gracias por todo el trabajo que hacéis con el podcast de INNIC. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Y nada, vamos a ver si hay algún loco que aún no te conozca. Bueno, yo te buscaba en LinkedIn y pone Founder and Chairman. Busqué Chairman, ¿qué mierda es esto? En principio es presidente. Presidente de ITNIC, pero metido en Camalún, Kipu, Factorial. ¿Cuál es tu cargo actual? Es una buena pregunta. Sí, porque yo la verdad es que he hecho un poco de todo. En los últimos 12 años, te diría. He estado en mil roles, me he ido despidiendo y contratando a mí mismo mil veces. Normalmente he sido CEO, y llevo un tiempo donde he tenido un rol más focalizado en el go-to-market, en Factorial, hasta ahora que vuelvo a tener un poco la posición de CEO en Factorial. A mí me gusta tener la perspectiva completa. Me cuesta mucho ver un trozo del bosque, ¿no? Una parte del bosque. Me gusta ver siempre el bosque entero, entender cómo se mueven las cosas y poder desbloquear lo que en todo momento genero la convicción, que no tiene por qué ser la verdad, pero genero la convicción de que es nuestro bottleneck, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en inglés? En español bottleneck. Nuestro cuello de botella, ¿no? Eso va de intentar buscar nuestros cuellos de botella, donde nos estamos quedando encallados, por un lado, y por otro, qué nuevas cosas podemos hacer, ¿no? Es un poco lo que... Y entonces, el rol que mejor me ha funcionado para eso, pues es el rol de CEO, ¿no? Un rol muy generalista. Entonces, ITNIC, yo empecé con ITNIC. ITNIC empezó siendo una empresa de tecnología, pero que luego se convirtió en incubadora de negocios, incubó 12 negocios, entonces hasta llegar a madurar y acabar llegando a la conclusión de que realmente me iba a centrar en un negocio, me llevó 12 años. Hay gente que le lleva 12 meses o 12 días. A mí me llevó 12 años. Entonces, en 12 años ya descubrí, pues vale, pues no, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer un negocio y hacerlo crecer. Pero me llevó 12 experiencias de negocios y es un poco la historia de ITNIC. Actualmente ITNIC es una holding. Es una holding que lo que ha hecho es todo el dinero que ha recibido de vender compañías, lo ha puesto a disposición de emprendedores a nivel local, primeras etapas, para invertir. Básicamente esto, ¿no? ¿Cómo llegaste a crear ITNIC? Porque yo lo recuerdo ITNIC, lo recuerdo desde que nació Camalún, fíjate, porque un compañero mío de social media en la agencia Elogia lo habíais fichado, robado, para ser el director de marketing de Camalún y ahí os había mapeado, ¿no? Os había colocado. Pero claro, no era tan habitual en aquel momento, ¿no? Tener ese concepto de incubadora. ¿Cómo llegaste a crear ese proyecto? Claro, Camalún nació cuando ITNIC todavía era una consultora tecnológica. Es decir, a mí me contactó un señor de Reus que vio mi anuncio en el periódico y yo me puse un anuncio en el periódico para vender software, Y me escribía todo tipo de empresas, agencias de viajes, pues un señor que vendía chapas. Vendía chapas para de estas de no la guerra. Y yo qué sé, las hacía en su casa con una máquina manual y él quería pues un presupuestador online para hacer pedidos. No sé, yo en aquella época cogía cualquier tipo de proyecto, como puedes ver, cualquier tipo de proyecto. Y me gustó cuando empezamos a trabajar en esta idea esto de que la gente diseña y hace un producto y tal. Y no era un Personalización. e-commerce, exacto. No era un e-commerce tal y como se planteaba, ¿no? Porque al final era una web con un teléfono. Era un anuncio, digamos, en internet. Pero nosotros le vimos la oportunidad de decir, oye, ¿y si lo convertimos esto en e-commerce? Que esto del e-commerce lo peta, en aquel momento lo petaba y tal, ¿no? Y es súper interesante y la gente puede diseñar online, en la web y hacerse el pedido y recibirlo en casa. Y eso es lo que hicimos. Y con este señor, que era un cliente, le propusimos montar la compañía de medias. Nosotros éramos del 51% y él era el 49%. Que dices, ostras, él también, qué valentía tuvo también, ¿no? Porque con unos chavales que acaba de conocer, estuvimos trabajando un tiempo, pero nos dio el 51% de la empresa.
¿no? Claro, entiendo que él era el que sabía del vertical de chapas, pero reconocía que sin vosotros no podría hacer nada de lo que ibais a montar a nivel Sí, digital. sí. Él sabía de artes gráficas, de hecho él es pintor, bueno, viene de este mundillo más creativo y nosotros pues éramos los nerds, nosotros éramos los informáticos que decían, porque en aquella época teníamos una fábrica y en Reus, o sea, ni siquiera aquí en Barcelona, en Reus, y cada vez que íbamos decían, mira, ya vienen los informáticos. Sí, Y de sí. esos Y ese 12 fue el primer proyecto. y de esos 12 proyectos que sacasteis con ITNIC, decías que de los que habéis vendido, ¿cuántos habéis vendido para tener después bolsillo para seguir invirtiendo? Pues hemos vendido tres y uno que se va a anunciar en un tiempo, Mm. pero, o sea, cuatro en total, ¿no? No te voy a decir cuáles. Y luego, pues hemos cerrado todos los demás, ¿eh? De 12, pues todos los demás. Y el último que hemos cerrado, desafortunadamente, es precisamente este primer proyecto, que es Camarún. Pero bueno, esto significa 33% de exits, es decir, 4 de 12, uno de Sí, cada bueno. tres. No está nada mal. Digo, muy por encima de la media, siempre se habla del 10%, ¿no? Sí, pero se compara con un modelo de inversión que tú metes dinero ahí y luego llamas. A ver, ¿qué tal va? ¿Cómo va lo mío? Pues yo he estado ahí picando piedra, ¿sabes? Haciendo de todo, la vertical puente para conseguir sobrevivir, en algunos casos sobrevivir, en otros crecer, ¿no? Y bueno, que no se lo recomiendo a nadie. O sea, al final, estas etapas más de experimentación sirven para encontrar algo, sirven para encontrar dónde focalizarse, pero al final siempre hay que encontrar dónde focalizar tu energía, ¿no? Yo creo, al menos es mi experiencia, y ahí poner focus, gas a tope, ¿no? Y esto para mí ha sido factorial, ¿vale? O sea, ha sido todo un recorrido muy raro, muy largo, muchas compañías, muchos sectores y todo, me ha permitido aprender mucho, pero yo donde me he focalizado finalmente ha sido factorial. Esto suena mucho al Connecting the Dots de Steve Jobs, ¿no? De que, claro, visto ahora que estás ahí a muerte en Factorial, ves todo ITNIC como el proceso necesario Exacto. para encontrar Factorial. Igual hace 5 años no habrías respondido a esto, ¿no? Puede ser. Claro, comparativamente, todo me parece tan pequeño, todo lo que he hecho antes. Qué fuerte. Cuéntanos entonces cómo nació Factorial, porque claro, estamos hablando, por si alguien nos ubica, de uno de los unicornios españoles, desde recientemente, desde su última inversión. Que es totalmente clave, es un concepto clave. Desde luego lo es, porque la gente le da una importancia que flipas. O sea, a mí la gente me mira distinto desde que sale el concepto de Debe unicornio. estar muy ocupado porque ahora trabaja en un unicornio. Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, que la gente se piensa que este dinero, estos 1.000 millones de euros, están en mi bolsillo. La gente se piensa que soy multimillonario y que tengo el dinero en mi bolsillo. O sea, no entienden que, no, esto es una valoración, que se da a una empresa en un momento dado, mañana igual es otra. Y aparte es de cara a que entre dinero en el balance de la compañía, no en mi balance personal, en el balance de la compañía. Para hacer un plan de negocio con mucha incertidumbre, a futuro, que está todo por hacer. O sea que esa es la realidad. Pero bueno, sí. La verdad es que la última ronda pues, nos ha posicionado bastante en el mapa. Y se ha notado, o sea, desde la publicación solo en la publicación crecimos un 35% el número de demos que hacemos. ¡Ostras! Sí, sí, con lo cual, bienvenido sea, oye, más unicornio. ¿Y cómo Sí, sí. nació? Es decir, ¿cómo llegasteis a esa idea? ¿Era otro de los proyectos, digamos, uno más de ITNIC, pero Uno que de más. repente fue creciendo? Uno más, y además es uno de estos de los que a mí me gustan, que es para solucionarme mi problema. O sea, para arreglar lo que me aprieta, a mí. Tanto como Kipu como Factorial, son casos de metaproyectos. De decir, oye, tengo un montón de gente, en aquella época en INNIC ya teníamos casi unas 300 personas, entre un proyecto y el otro, tenemos un lío aquí importante. Entonces, la dificultad de que los managers sepan lo que está pasando con sus equipos, que tener una visión global de la compañía, que es algo que solucionan, que hay softwares que solucionaban para grandes empresas, nadie lo hacía para pequeñas empresas. Y de una forma de la que a nosotros nos mola, ¿no? Que es usable. Usable, es decir, que se entienda sin onboardings ni trainings, que la gente lo abra y funcione, como Instagram o TikTok, pero aplicado a la productividad, aplicado al trabajo, aplicado a la gestión, ¿no? Y es un poco como empezamos, Factorial. Y además tuve la suerte de poder empezarlo o sea, de acabar convenciendo a mis dos socios, que son Jordi y Pau. Que esto es un factor muy importante para arrancar un proyecto, ¿no? Hacerlo con buena compañía. Y
y Jordi es una persona que siempre me ha acompañado en el mundo de la tecnología y del negocio. Primero era tecnología, primero éramos muy techis, el negocio era como el lado oscuro, no nos interesaba y luego pues ambos nos fuimos moviendo al lado del negocio. Pero tirando del hilo, ¿no? Para entender, oye, pero ¿cómo conseguimos hacer esto más grande? Pero ¿cómo, hostia, necesitamos recursos, hostia, tenemos que contratar a gente, y al final cuando te das cuenta ya no programas y estás haciendo negocio. Pues Romero es la primera persona que conocí en la Universidad de Informática, la primera persona, y nos llevamos muy bien. Él en aquella época tecnológicamente estaba más avanzado que yo. Llevaba muchos años programando, era muy nerd. Era muy nerd. Y, y yo aprendí mucho con él en aquel momento, ¿no? Y eso es una cosa que tanto él como yo hemos tenido mucho desde el principio. Ya nos viene con el hecho de ser informáticos, que ya va bastante en la cultura tequi, de compartir, aprender, enseñar, ¿no? Enseñar como parte del proceso de aprendizaje también, ¿no? Es decir, en aquella época yo me acuerdo que él me ayudaba, me introdujo al mundo de Unix, de Linux, ¿no? Probamos distribuciones, programamos en PHP, hacíamos un montón de cosas y me flipaba, esto me flipaba, ¿no? Y luego pues decidimos compartir esto con otra gente y bueno, decíamos como cursos, eventos donde hablamos de tecnología, nos movimos a Ruby, estuvimos programando en aquella época, Ruby ¿no? on Y luego Rails. lo mismo, Ruby on Rails, sí. Qué tiempos. Bueno, ¿qué tiempos? No, seguimos probando en Ruby No, on sí, Rails. sí, pero me suena, en plan, que de repente me has retrotraído a 2010, cuando estábamos en la etapa de las aplicaciones de Facebook y yo no desarrollo y simplemente me lo recomendaron como como el lenguaje más estable para hacer como aplicaciones de Facebook de forma más escalable, movidas, ¿no? No lo he usado desde aquel momento, por eso decía que tiempo. Sí, son modas, son modas. Pues nosotros seguimos utilizando Ruby a día de hoy. Pues eso fue un poco el tema. Entonces, yo monté, en un momento dado íbamos a montar algo con Romero, pero él se iluminó con una startup de aquí de Barcelona, Teambox. Entonces se metió ahí. Yo seguí con mi proyecto de ITNIC de montar esta empresa de tecnología. Entonces nos separamos un poco. Yo lo monté con otro compañero de la facultad, con Roger. Y luego en un momento dado él se quemó de Teambox y no sé qué y volvió a ITNIC, que estuvo pues un par de años o 3 más en ITNIC, y después volvió a Teambox. Hizo un recorrido curioso él, ¿no? Porque pasó de Teambox, donde descubrimos ambos a la vez el mundo de la startup, porque de hecho yo me sumé como ocupa en la oficina de Teambox con el equipo inicial de ITNIC. Entonces yo pude ver lo que es esto de levantar dinero. Pablo Villalba era el CEO, el fundador. Entonces yo veía que le metía el rollo a gente de todas las cosas que habían de pasar en el futuro, que yo pensaba, tú y cuántos más, pero luego la gente le metía la pasta, ¿sabes? Y decía, hostia, pero es que esto es la hostia, o sea, si podemos hacer esto, podemos hacer cualquier cosa. Y ahí es donde empecé también yo a pichear. En aquel momento piché Camalún, levanté dinero en Camalún y bueno, hice un poco el inicio de ITNIC. Viene también de la influencia de Teambox, de Pablo Villalba y tal. Entonces, bueno, Jordi volvió a ITNIC, luego volvió a Teambox y luego, cuando salió de Teambox, pues se volvió a quemar. Bueno, pues estaba en un momento de venta de la compañía y tal. Yo le dije, mira, tío, que estoy pensando en eso, tenemos que montarlo, pero ya, tenemos que montarlo ya, porque en Estados Unidos hay esta gente que está haciendo esto, no sé qué, es un problema muy gordo, tal, tenemos que empezar por el tiempo, la gestión del tiempo, no sé qué, bueno, y es lo que hicimos. Nos juntamos con Pau, que era el CTO de Teambox, también, con Romero, con César, que era otro chico que trabajaba, él estaba como primer empleado, ¿no? Pero trabajaba conmigo en Camalún, que ahora es el CEO de Latitude. Es uno de los proyectos que hemos invertido de ITNIC, pero él ha sido la persona de producto de Factorial desde el inicio. Y básicamente empezamos con este pequeño equipo, haciendo un calendario bonito de vacaciones, gratuito, un poco diferente de lo de hoy, pero mucha gente nos empezó a utilizar y vimos que la gente valoraba el tener una aplicación muy fácil para hacer gestión de cosas, ¿no? Empezamos por las vacaciones, pero luego fuimos al control horario, luego fuimos a la gestión documental, luego fuimos a la firma digital, bueno, fuimos moviéndonos en horizontal y luego poco a poco fuimos, de hecho, siendo tan horizontales que podríamos decir que Factorial es otra vez una incubadora. Porque... Oh, Dios mío. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Dentro de 5 años dirás, no, es que era demasiado amplia, así que lo importante era que haya conseguido el foco. Pues
Ya me invitarás y te lo contaré. No, pero hemos sido muy horizontales, nos hemos metido en la gestión de la nómina, estamos trabajando en finanzas, estamos trabajando en verticales de todo tipo, ¿no? De gestión de los espacios, em, un poco lo que sería encapsular toda la gestión de empleados y la gestión en general de las empresas pequeñas y medianas, que nosotros podemos ayudar con una herramienta que está enfocada a la persona, en vez de enfocada a un dominio, como un software de finanzas, que está enfocado a un dominio, que tiene una especie de máquina muy complicada, que tiene un maquinista, que es el director financiero, quien sea, que sabe utilizarla y nadie más de la compañía se le espera, ni sabe ni se le espera. Nosotros que intentamos cambiar el paradigma y decir, oye, no, lo abrimos todo, incorporamos a toda la compañía encima de todos los dominios en los que trabajamos y ya elegiremos qué información necesita cada uno para o bien aportar, o bien leer, o bien tal, ¿no? Y al final acabamos generando pues un sistema de información que mapea cualquier proceso de la organización. Y eso es donde estamos hoy, ¿no? Hoy tenemos casi 300, no más de 300.000 personas utilizando la plataforma, que es una cosa que a mí me flipa cuando lo pienso, ¿no? Porque hay muchísima gente utilizando Factorial hoy. Y, y más de 7.000 empresas, y estamos en 9 países del mundo, y estamos creciendo mucho porque actualmente estamos ya a un ritmo de 800 o 1.000 empresas nuevas cada mes. O sea, cada vez la aceleración es tan rápida que en un quarter igual metemos el mismo número de clientes que hemos metido en toda nuestra vida. Y eso pasa constantemente, ¿no? Es muy curioso. Madre mía. ¿Cuántos sois ahora mismo en Factorial? Unos 850. 850 personas. Sí. ¿Y dónde estáis metidas 850 personas? Ah, pues si quieres hago un tour por la oficina. Están Porque todos además ahí. somos pro oficina. Yo soy pro oficina total. Total. Sí, sí. ¡Wala! Todas Están no, el todos. equipo de tecnología y producto, esto es una batalla complicada, Ah, digamos. hay costó más, ¿no? Los desarrolladores. Estos están ahí por el mundo, repartidos por el mundo. Así que mejor no Pero lo Go quieres to en Market Barcelona sí. para poder decir, no, no, es que como están en Croacia y no sé qué, pues despidiría desmano, por eso trabajan desde casa. Pero los demás Claro. a la oficina. Estoy pensando en lo de pro oficina, ¿eh? Que además siendo en Barcelona, es decir, que, joa, entiendo que hay zonas más y menos proclives y creo que Barcelona, como ciudad, habiendo más oferta, ¿no? De empleo y tal, como que habría habido más tensión, ¿no? Es decir, más gente que estaría interesada en mantener o el full remote o modelos híbridos, es decir, ahí En se... Barcelona, pues si todo el mundo quiere venir a Barcelona. Ya, pero no necesariamente a la oficina. Bueno, ya, pues que la gente tampoco, no necesariamente quiere trabajar, pero al final quiere cobrar una nómina. Uy, qué hilo más que nos está poniendo el Bernat. No, a ver, yo veo que realmente no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver trabajar en casa que trabajar en la oficina. No tiene nada que ver. O sea, aquí la gente comparte, la gente se sorprende. Es que yo soy muy partidario de sorprenderme y de que la gente se sorprenda. Porque no creo en los sistemas burocráticos basados en procesos, en un master plan, en el OKR definitivo, donde todo el mundo ya tiene asignado su objetivo y simplemente tiene que darle al ejecutar. Yo soy partidario de que, oye, entre todos, yo cada día vengo aquí, tengo una discusión que nunca me hubiera planteado tener, ni ponérmela en un calendario, ni en un Zoom. Y en esta discusión, ostras, algo me encaja y pienso, ostras, pues esto que dice esta persona es una buena oportunidad, ¿no? Y entonces, pues se lo comento al otro, ¿no? Y se genera una discusión. ¿Y esto cómo se produce en Zoom? O sea, todavía nadie me ha explicado cómo se produce esta comunicación orgánica en Zoom, ¿no? Y también, ostras, la gente cómo se conoce. Porque aquí todo el mundo se conoce. Demasiado se conocen, ¿eh? Porque somos un grupo muy jóvenes, tal, cada fiesta, cada día, o sea, demasiado se conocen. Pero claro, eso es bueno para mí. O sea, que la gente tenga una relación más allá de lo que está haciendo, de su trabajo, que se conozcan como seres humanos. Oye, es muy difícil que pase en Zoom. Es que las cosas como sean, es muy difícil. La gente dice, no, no, soy mucho más productivo. Pero digo, ¿productivo para qué? ¿Para qué? Para una tarea que yo no tengo, porque no te la voy a dar yo la tarea. O sea, veo a otra empresa si está esperando una tarea. Ve a Endesa, con todo el respeto a Endesa, ¿eh? Pero, oye, aquí no tenemos tareas. Aquí queremos hacer cosas muy difíciles, objetivos, no sabemos cómo, y entre todos tenemos que descubrir el camino. Pues la mejor manera es estar uno al lado del otro. Muy bien. ¿Y estáis todos en Barcelona o al estar en 9 países con ya en vez de tener reparto local por países? Sí, todo el go-to-market de Europa está en Barcelona. Y el de Américas está en cada uno en su país. Tenemos una oficina de 80 personas en Brasil, otra de 80 personas en México
y luego tenemos una pequeña oficina en Miami. ¿Cuáles son los repartos? Grosísimo modo, ¿eh? No necesito, pero ¿qué hacen 850 personas en Factorial? Hay mucha atención al cliente, entiendo. Es decir, ¿cuánto es desarrollo, cuánto es atención al cliente, gestión de cuentas, digamos? Sí, a ver, de estas 800 y pico personas, la mitad son go-to-market. Entre go-to-market y customer experience. Más de la mitad. Sí, serían sí, entre 400 y 500 personas. Cuando Son, dices go to market, entiendo que es labores comerciales o de gestión de clientes, ¿no? es marketing, que tenemos un equipo grande de marketing, de contenido. Pues trabajamos mucho el contenido. Y es growth, ¿no? Y es performance marketing, ¿no? Todo esto es marketing. Y luego tenemos el equipo de SDRs y account executives, ¿vale? Que estos son igual 350, 370 personas. Em, y luego tenemos el equipo de Customer Experience, que igual son unas 70 personas más o así. Que efectivamente que son los que acompañan al cliente a largo plazo. Ok, comprendido. ¿Y en qué países estáis? Es decir, hablabas 9 países, ya has mencionado Brasil, México en América, en Europa, entiendo que España, Francia, es decir, alrededores. Sí, tenemos tres zonas, Américas, que es Brasil, LATAM y Estados Unidos. Luego tenemos Portugal, España e Italia, que es otra zona. Y luego tenemos Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Vale? Estos 9 países representan el 50% de la economía mundial, ¿vale? O sea, del PIB mundial. Entonces, bueno, son países muy grandes, con mucha gente, con mucha complejidad, con mucha historia, ¿no? Y vemos que vale la pena enfocarse en estos países a largo plazo porque tenemos espacio y recorrido para crecer mucho, ¿no? Y por eso los elegimos hace mucho tiempo y seguimos muy enfocados a estos 9 países. Y cada 2 por 3, pues cada día alguien me dice, oye, ¿por qué no abrimos Singapur? Digo, no, tenemos mucho espacio Algo de todavía. foco, ¿no? Por favor, ya son muchos Exacto. países Ya estos. son, ya son 9, exacto. Es más, es que esos 9, es decir, has juntado ahí dos estrategias totalmente diferentes, ¿no? Es decir, muchas veces con startups, tú bien lo sabes, ¿no? Se suele hablar de, oye, o vas a digamos, desarrollo súper avanzado, así que quiero pelearme en los mercados más maduros, ¿no? Me voy a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, o juego la baza cultural, está en español, así que voy a capa servicio y muevo hacia Sí. LATAM, ¿no? Y en vuestro Yo caso estos abordáis argumentos ambas. nunca los entendí, ¿no? La baza cultural, porque, a ver, pues aprender una lengua. Idiomática, llamémosle. Ya, pero bueno, pero contrata. Yo no hablo alemán. Yo no hablo alemán, pero puedo contratar a alguien que habla alemán. ¿Sabes? O sea, alemán es particularmente jodido, hay que decirlo. Pero Francia, por ejemplo, Francia para nosotros ha sido. Para Camalún fue mi primer mercado, casi desde el principio. Y para Factorial otra vez, después de España, Francia, pasó a ser el siguiente gran mercado, ¿no? Es un país mucho más grande que España, con el doble de. Como más maduros. No, no, es un país súper interesante. Y además en el caso laboral tiene una complejidad enorme, ¿no? Entonces necesitan ayuda a los franceses para gestionar su burocracia. Entonces, pues, yo para mí no es tanto el tema cultural, sino el tema de cómo he desarrollado de maduros de un mercado, qué nivel de competencia tiene. Al final se traduce en qué potencial de crecimiento tiene un mercado y qué fricción voy a tener, qué costes voy a tener para generar crecimiento en este mercado, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es un mix de distintos niveles de competencia, distintos niveles de fricción y distintas capacidades de crecimiento. Bueno, capacidad de crecimiento casi en todos tenemos, ¿no? Pero esto lo que nos permite es que unos mercados más competidos financien a otros mercados menos competidos. O sea, al revés, los mercados menos competidos financian a los mercados más competidos, ¿no? Y al final esto nos da un buen mix de cara a financiar nuestro propio go-to-market, que es un go-to-market que se autofinancia, ¿eh? Siempre, o sea, nosotros quemamos dinero, sí, no ganamos dinero Factorial, pero todo el go-to-market, todo lo que es el coste de marketing, de ventas, eh, básicamente marketing y ventas, lo recuperamos en el propio año en que captamos el cliente, en el primer año donde captamos el cliente. Y eso es clave para. ¿Cómo fue vuestra estrategia? ¿Cómo gestionaste, ¿no? La estrategia de inversión, ¿no? Ahora antes hablábamos lo de somos un unicornio. Eso por si hay alguien que se pierde un poco con esa historia, si es que la última ronda que hicisteis, ¿no? De inversión, pues lo que hayan pagado, el porcentaje supuso que es el total de la empresa se valoraría a los 1.000 millones de dólares, ¿no? Llegado el caso.
aquí entiendo que alguien como tú, ¿no? Que al final, tanto por ITNIC con el podcast, como ITNIC como proyecto, que estás constantemente tocando proyectos, pues habrías, oye, pues pensado un poco en la estrategia que seguías a nivel de cuánto quiero diluirme y ese tipo de historias, ¿no? Es decir, que, ¿cuál fue tu plan a nivel de cómo recibir la inversión con Factorial? ¿Alguna vez te planteaste paso de inversores? ¿Me lo hago? Bootstrapping total. Me lo he planteado muchas veces y me ha durado poco la tontería, también te lo digo. No, porque depende de cuál sea el objetivo de crecimiento que tengas y depende de cuál es el escenario competitivo donde estés, lo que hagan tus competidores, pues se te pasa rápido. Se te pasa rápido porque solo que hagas una campaña de Facebook ya ves lo que te va a costar un cliente y si quieres competir con los otros que están captando clientes, bueno, pues buena suerte, ¿no? Hay gente que dice, no, hay que... Depende, entonces depende, ¿no? De qué mercado estás, cuál es tu objetivo. O sea, cuando vas a levantar pasta, solo tienes un camino, que es ganar o morir. Es un poco esto. Depende, sobre todo depende de lo agresivo que seas. Nosotros hemos sido tan agresivos que o ganamos o morimos, que no hay puntos intermedios. Pero a mí eso me motiva un montón, ¿sabes? O sea, es que no, como tampoco estoy para el dinero en sí, por suerte yo encontré, o sea, me resultó relativamente fácil ganar dinero desde muy joven. No es que yo sea rico ni nada, pero yo aprendí a programar y vi que la gente pagaba mucho por lo que yo Que programaba, por lo ¿no? que tú Entonces, sabías, pagaban. sí. Entonces ya con eso ya me dije, bueno, pues la parte del dinero cubierta, porque además no gasto, con lo cual tal. Entonces yo lo que me motiva es, bueno, ya que tengo esta parte cubierta, pues me puede permitir el lujo de pensar en grande, ¿no? Y decir, oye, pues voy a intentar solucionar un problema gordo en el mundo, joder, las SMBs que son totalmente fragmentados, no tienen tecnología, todo es a mano, no saben, deciden un poco con intuición, no tienen elementos racionales para decidir muchas veces, ¿no? Y, y en eso, pues yo estoy seguro que les puedo ayudar. O sea, yo llego a una empresa pequeña y veo, hostia, todo esto se puede automatizar, esto tal, esto, tú podrías recibir directamente la información de eso. O sea, yo ya veo que les puedo ayudar. Entonces digo, ¿y cómo puedo hacer esto para millones de personas? Y eso es un poco el reto que con Factorial, o sea, es que es un lujo poder hacer esto, ¿no? Porque intelectualmente es súper divertido. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo en Factorial. No sé cuál era la pregunta, me he perdido. Ah, ¿por qué levantar pasta? Claro, entonces cuando te planteas ir a millones de personas es cuando empiezas a pensar, hostia, necesito ayuda, ¿no? Para hacer esto. Necesito mucha Porque, inversión o muchos años. Y dijeras, igual serían 150 exacto. años, te morirías antes, así que mejor pido dinero. Entonces la parte de inversión la empecé haciendo yo, curiosamente, que no es mi fuerte, pero yo como estaba todavía liado en ITNIC y en mil cosas y tal, y tenía todo el network de gente de mi alrededor que me invertía en lo que hiciera, eh, empecé levantando las primeras rondas de Factorial yo, y luego nos cambiamos los papeles con Jordi. Yo soy un Que perfil tampoco es un más... especialista en inversiones. No es que hubiese No, fichado como un CFO de que lo no, no, flipas. no, 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 es que especialista en inversiones, no sé quién es especialista en inversiones, pero si alguien es especialista en inversiones es Jordi Romero, ya te lo digo yo. Ah, vale. Porque algo ha hecho, o sea, él hace un proceso muy técnico, ¿no? El proceso de fundraising lo hace muy bien, lo plantea como un proceso de business development, donde pues genera todo un pipeline muy balanceado, muy bien hecho, mantiene todos los stages en paralelo de conversación, de comunicación con los inversores, ¿no? Y luego pues va avanzando, ¿no? Va generando un timeline, ¿no? Y va avanzando todos en paralelo, pum, 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 ¿no? Y al final acaba generando un escenario competitivo que la gente se vuelve loca. Y eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Cuando se va a buscar pasta. Entonces, él es una persona que le gusta mucho esta venta de alto nivel, una venta más de biz dev o fundraising, le encanta. Yo no soy tanto este perfil, yo soy un perfil más de construir sistemas en la cueva y tal, ¿no? Y pensar cómo puede funcionar una organización. Lo mío es mucho más duro porque en realidad son muchas más horas, ¿no? Hace falta más persistencia, ¿no? De experimentación y tal. Lo suyo es más sprinter, ¿no? Porque, hostia, ahora vamos a hacer un proceso de fundraising, pam, 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 no se concentra ahí tú. Pero la verdad es que hemos encontrado una fórmula que nos funciona muy bien. Yo estoy más centrado en la compañía y en hacer que funcione y que pasen las cosas que ponemos en un día en un papel. Y él está más centrado en conseguir todos los recursos, ¿no? Y los acuerdos y comunicar el proyecto al mundo para que esto pase, ¿no? Y así hacemos el fundraising. Y os habéis metido en el fondo alternativo bursátil, si no recuerdo mal, ¿no? No, 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 ¿no? no, no, no. Y ahí te lo No, te planteaste. confundes con Indexa Capital. Mierda.
Oye, que alguna, Que Indexa Capital, sí, está queriendo salir o está saliendo ahora mismo. Que lo explicó el otro día en ¿Y nuestra os lo tertulia. planteasteis o mejor, más cómodo con inversores directos? No, 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 nosotros no nos planteamos para nada salir en el MAP ni salir en la bolsa, ni en el Nasdaq ahora mismo, no tenemos ningún incentivo ahora mismo a salir en la bolsa, ¿no? De hecho, el único incentivo de este tipo de cosas es darle liquidez a los inversores o a los empleados, ¿no? Que de alguna forma han podido tener acciones. A nosotros la liquidez no nos preocupa el crecimiento. Entonces, pues tenemos los recursos y además incluso en situaciones como la actual, donde el mercado de financiación está muy complicado, nosotros hemos sido capaces de levantar 120 millones de euros, con lo cual tenemos dinero ahora mismo para, potencialmente para siempre, potencialmente para siempre. Sí, 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 totalmente, totalmente. Em, pero bueno, que nos da para unos años, incluso quemando dinero para bastantes años, antes de volver a recurrir a mercados de financiación. Con lo cual, no tenemos un incentivo de salir a bolsa. Parece que sea como el objetivo, ¿no? De una startup salir a bolsa y la verdad es que no tiene por qué ser así, ¿no? Stripe, por ejemplo, es una startup que ha valido ciento y pico billón sin salir nunca a bolsa. ¿Y cuál es vuestro reto? Bueno, reto. Yo siempre que pienso en startups, al final es lo de cuándo imagináis que esto se ponga en positivo, ¿no? ¿No? En vuestro modelo, porque claro, ahora estáis en esa fase de crecer, crecer, crecer. Son 9 países, los más grandes del mundo, así que igual son 10 años creciendo, acelerando hasta que realmente se ponga en positivo, ¿no? No sé cómo lo veis internamente. Sí, esto es como salir al Nasdaq, ¿no? ¿Cuándo vas a estar en positivo? Y que parece ser que sea lo normal, ¿no? O sea, que una empresa tiene que aspirar a estar en positivo, efectivamente, ¿no? Pero la verdad es que no es nuestro objetivo, curiosamente, tampoco. Ni salir al Nasdaq ni estar en positivo. O sea, nuestro objetivo es em, crecer al máximo número de empresas posibles, o sea, poder cambiar la forma de operar y de gestionar al máximo número de empresas posibles, evidentemente capturando el valor que generamos de la forma más rápida posible, con los recursos que tengamos a nuestra disposición. Y si no tenemos recursos financieros del mercado, evidentemente vamos a financiarnos con los propios clientes. Pero no tenemos un objetivo de decir, no, es que tenemos que generar un 20% de rentabilidad porque por tal y cual. No, 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 no. Y tampoco se espera. Es decir, nuestros inversores no invierten esperando nuestra rentabilidad o que demos dividendos o cosas de estas. ¿Vale? Tenemos un modelo orientado al crecimiento. Es para lo que todo el mundo ha entrado aquí y habrá quien no le encaje y no ha entrado. Y habrá quien le encaje y ha entrado. Pero entonces, en ese modelo se supone que el objetivo final es la venta a un tercero para... Es decir, A cómo ver, vuelve el dinero, el ¿no? objetivo final es la conquista del mundo. La conquista del mundo. Cuando todo el mundo utiliza Factorial, entonces decimos, Ahí bueno, ya ahora podrás subirle cambiamos. el precio. No, no, no subirá el precio tampoco. Pero entonces vamos a decir, bueno, ya no hace falta que invertimos tanto en el crecimiento, vamos a generar rentabilidad por un tubo y hacer a todos los inversores o socios millonarios, ¿no? No, no sé, es una opción. Es una opción. Al límite, evidentemente, cualquier empresa al límite aspira a la rentabilidad. Aspira a la rentabilidad. Si no es un esquema Ponzi, evidentemente, al final cualquier empresa aspira a la rentabilidad. Pero nosotros si vemos oportunidades de seguir creciendo, vamos a poner all in en seguir creciendo siempre. Vale, ya entiendo. Es decir, que en el hipotético caso de que conquistaseis los 9 países, las 9 zonas que comentabas, de repente dirías, pues toca Singapur. Exacto. Vamos a por ello, estamos orientados a 100%. seguir creciendo. 100%. Vale, comprendido. Sí, sí. Ok, ok. ¿Y cómo hacéis el marketing? Pregunta de marketing for e-commerce. ¿Cómo decías que apostabais mucho por el contenido. Entiendo que hay, es decir, que hay un modelo de, diría, inbound, ¿no? Pero supongo que, claro, cosas como lo de PR que os provocó esto de lo de unicornio, pues oye, os supondría leads casi, casi directos, ¿no? ¿Cómo trabajáis un poco toda esta parte? Pues mira, nosotros, antes te he dicho que las primeras personas éramos estos tres founders, luego César, ¿no? Que era el que hacía producto, un programador, fichamos, y al siguiente, un SEO. Un SEO SEO. con S. Vale. Y desde entonces, en nuestro ADN está el SEO, está el contenido, está el generar valor a nuestro buyer persona en todo su journey, ya no solo en el momento de que necesitamos software de recursos humanos, sino en todo el journey previo de decir, oye,
cómo estás haciendo un calendario laboral de vacaciones, o cómo estás haciendo una nómina, o cómo estás planificando las performances, o cómo estás, pues todos estos recursos, todas estas búsquedas que la gente de recursos humanos hace, nos encuentra a nosotros. Nos encuentra a nosotros, estamos hasta en la sopa. Buah, acabo de entrar en vuestra web y encontrando la parte de recursos en el menú principal. Y ahí de repente es plantillas, webinars y eventos, Buah, ebooks. te vas a aburrir. Hay aquí muchos modelos de captación. Descarga plantilla y aquí habrá un POM. Exacto. Recíbela, rellena este formulario y te lo mandaremos gratis. En plan, muy captación de interesados para después irlos nurturing, ¿no? Alimentando para cuando pase X criterio pasarlos a comercial, supongo, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Más de 1 millón de personas se han descargado cosas o tal, sí, sí, Vuestra una base de barbaridad. datos es de más de 1 millón de personas. Sí, una pasada. ¡Wow! Este es nuestro marketing. Se te puede contar muchas cosas muy estratégicas, ¿eh? Pero realmente es este tacticismo orientado al contenido lo que nos ha llevado a crecer a este ritmo. ¡Qué bueno! Y veo que también tenéis podcast de Factorial. También. ¿Esto quién lo lleva? ¿Te encargas tú también? No, aunque he parecido en algunos. No, no, tenemos managers. O sea, aquí una de las cosas que incentivamos es que la gente sea un poco como gente del Renacimiento, ¿sabes? Hombres del Renacimiento que tanto te tocan el violín como te escriben un poema. Pues aquí, evidentemente, un manager de growth es también una de las personas que organiza las performance review de la compañía y al mismo tiempo tiene un podcast. Ujú. Eso nos... Qué chulo. Porque fíjate que eso en mi equipo, ¿no? Somos poquitos, o 10, 15. Ahí dices, bueno, es normal que tengamos ese tipo de multitarea, ¿no? Multitask. Pero uno suele vincular 850 y decir, ¡buah! A Ya la, tendrá a que la ser mega especialización, ¿no? una estructura que esté un poco más arreglado. El notar que aún con 850 se puede hacer eso, me pone un poco de ilusión en la vida, ¿no? De que no todo tiene que ser tan estereotipado, Claro ¿no? que sí, claro que sí. Y lo incentivamos a tope. Qué Sí, sí. bueno. ¿Y cómo fue tu relación con el podcast? ¿Cómo llegaste a ese mundo? Pues es el mismo mundo de compartir cómo instalar una distribución Gentoo, una distribución de Linux en su momento y cómo enseñarlo a la gente. Pues ahora ¿qué sabemos? Pues sabemos negocio, cómo crecer, tal, pues vamos a explicarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho, y Nick casi desde su nacimiento. Pero el tema del podcast viene más motivado por decir, bueno, o sea, esto que estamos haciendo nosotros, hay otra gente que lo hace, vamos a intentar buscarla, esta gente, y conocer sus experiencias. Y eso empezamos a hacerlo sin podcast. Y un día dijimos, tía, es que esto es interesante también para otros emprendedores, y empezamos a grabarlo. Pasamos un tiempo hablándole al vacío, que yo pensaba que solo mis tías me escuchaban y poco más. Y, y luego, pues al final nos empezó a escuchar mucha gente, ¿no? Y ahora ha habido como un boom o algo ha pasado que la verdad es que yo es que me siento ya celebrity porque estoy en un restaurante japonés ayer y el tío de la mesa al lado diciendo, oye, ¿qué tal? El podcast. Y digo, hostia, ¡Guau! ¡Qué se presión! va de madre, se va de madre, sí, sí, Eso sí, asusta sí. un poco, ¿eh? Sí, Porque a mí, que me escuchará igual la décima parte que a ti, en los eventos lo entiendo, pero ya me ha pasado un par de veces que andando por el aeropuerto alguien de repente me pare y me comente, eres el de trabajas en marketing, y yo, mierda. Y a ver, que nunca ha pasado nada chungo, pero es como, madre mía, en plan, no estamos demasiado acostumbrados, ¿no? En plan, al final grabas y grabas así en la intimidad y que de repente claro. se tenga esa proyección es tremendo, ¿no? Sí, sí, se hace muy raro, se hace muy raro. Porque tú lo empezaste entonces ahí por 2009 el podcast. Es No, decir, el cuando podcast... empezó Indic. No, 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 no. Más No, tarde. hacíamos eventos Ah, en vale. aquella época, pero no... Bueno, antes tuvimos otro podcast de tecnología y en catalán, que se Ah, llamaba Semantic, pero lo descontinuamos y al cabo de unos ah, años volvimos a hablar más de negocio, también de tecnología, pero más de negocio, y eso fue pues hace 5 años, no ah, sé, vale. hace 5 años, ¿Cuánta gente os escucha doscientas ahora más setenta o menos? semanas. ¿Qué datos ¿Eh? tienes de tu podcast que se puedan compartir? Pues mira, tenemos una comunidad de unas 40.000 personas que nos escucha entre YouTube, entre Spotify, Apple Podcast y tal, ¿no? Y tampoco es mucho, o sea, al final es muy nicho. Ojalá le interesara a más gente esto de emprender y montar negocios y levantar dinero y crear producto y go to market. Mira, lo que más le interesa a la gente es levantar dinero. Eso es lo que más audiencia nos trae, ¿no? Cuando hacemos un podcast, que siempre le digo a Romero, digo, pero si esto no va a interesar a nadie. De cómo hemos cerrado la última ronda de Factorial tal. Pues, lo peta.
lo A peta. ver, yo creo Ahora, que ahí se igual juntan. entramos en el marketing o el Buah, producto y yo creo tal, que se menos, juntan dos menos. cosas, ¿no? La curiosidad de lo de captar dinero y además la historia personal vuestra de que además es como lo habéis hecho vosotros, se esperarán más chicha, ¿no? Más El información. secreto, la Claro, receta. lo que no podrían ver en ningún otro sitio, ¿no? Claro, Que sí, sí, igual sí. si haces eso mismo de... Es decir, yo creo que sí que en general lo de cómo conseguir dinero, aunque no sea con vuestra historia personal, ya funciona porque es lo que la gente interpreta que cuesta más. ¿No? Que como es lo más difícil. Lo demás, oye, el programador sabe programar, el de marketing sabe tal, el otro sabe hacer crecer, pero Claro. captar dinero, quitas a No, Jordi Romero y a los demás les cuesta mucho. no, y además la gente piensa, hostia, pero ya con dinero ya está, ¿no? O sea, ya fichas a gente y te lo hace. Pero no va así, ¿eh? No, no es tan No fácil, va no es tan así. fácil. Y alguna entrevista que escuches con especial, que recuerdes con especial cariño, en plan una que te costó mucho conseguir o que te gustó mucho lo que pasó ahí. Mira, tengo memoria de pez, pero es que te voy a recomendar la de hoy. La de hoy, porque es que es de mis favoritas. O sea, la que se publica hoy. Pablo Fernández de Clickars. Ajá. Esta, la verdad es que me encantó. O sea, la hicimos la semana pasada y yo no conocía su historia, pero para nada. Porque además yo voy al podcast y no he hecho ningún tipo de deberes. O sea, no he hecho los deberes. Eso se Es nota, pura... debo decir. En Se plan que nota. muchas veces, porque yo a veces le pregunto lo de cuéntame un poco vuestra empresa, pero oye, alguien ha intentado revisarme, pero tú como, ¿y esto? Entonces, ¿cómo ganáis dinero? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Es como muy. Que al final yo Sí, que es muchas veces muy interesante, porque al final lo obligas a que se explique un poco de cero y se masteque bien la sí. información, ¿no? Sí, es un proceso de descubrimiento genuino y sincero, de decir, oye, me he encontrado a este tío que dice que emprende, ¿qué haces? ¿Qué estás montando? ¿No? Yo no soy de estar muy al día, por culpa de César y de Romero y tal, estoy más al día, porque comentamos, discutimos mucho, pero yo soy más de estar muy focalizado en cosas, ¿no? Y profundizar mucho en lo que estoy haciendo. Entonces, cuando conozco a un emprendedor, pues muchas veces no lo he escuchado. Es que hubo hasta un podcast que me criticaron mucho, muchos haters por internet, porque era con el de Vicio. El de Vicio, ¿no? Bueno, el tío había ganado Masterchef. Y yo no sabía que era Masterchef. Por O sea, favor. directamente no sabía que era Masterchef. Y la gente se indignó mucho. Dijo, esto ya está aquí. Claro, porque al final se suponía que Vicio debía parte de su éxito a que había sido creado por Claro, un tío que había estado en MasterChef. Y de repente tú ves sí. como ni lo mencionas, ¿no? Ni lo menciono. No, no, lo menciono porque me lo dice y digo, ¿y qué es Masterchef? ¡Guau! Que no sabías ni lo que era el programa. El programa nunca lo había visto porque no veo la Ay, tele y tal, y no, bueno, y me lo explicó. Y en este podcast estaba Yasir, que es el fundador de Sira Coffee, también, y todo el mundo diciendo, oye, debería ser él, Yasir, el host, y no este este pelele que no ignorante. sabe, no sabe lo que es ni Masterchef. Bueno, hay de todo, No, hay pero gente bueno, que es me ha lo que te digo. Es criticado. decir, yo creo que al final lo que deja claro, es decir, es que, oye, tú estás sentado en lo tuyo. En plan, y ahí iba a contar su experiencia emprendedora, no lo bien que la ha vivido en la tele, ¿no? Sí. Y el caso de Pablo Fernández, de Clickars, ostras, yo no sabía su historia y me lo empezó a contar y dije, hostia, pero este tío, ¿cómo ha hecho esto y cómo ha montado esto a esta velocidad en 15 meses? Montó la empresa, la vendió, luego montó otra, que es Unicorn. Mientras tanto hizo 5 récords Guinness de natación a larga distancia. Digo, pero un momento, ¿pero este tío de dónde sale? Y respira paz, pura humildad. Digo, ¿este tío de dónde sale? Me Ostras. encantó. Sí, Pues mira, me la apunto para escuchármela. eh, sí, sí, porque, sí. porque conozco el caso de Clickars. De hecho, estuvieron de finalistas en los e-commerce awards que organizamos bueno, fue la gala la semana pasada. eh, y no conocía a su CEO, ¿no? No tengo el placer. Me lo apunto para intentar entrevistarlo. Me pasa algo muy curioso y es que, claro, para mí mis podcasts de referencia, te lo comentaba antes de empezar, ¿no? Fueron siempre el de Corti, bueno, cuando empezamos, el de Corti de Digital, que se llama Growth, y el tuyo. Entonces, yo lo que sí que noto que hago es que si hay un entrevistado que pase por los vuestros, lo meto en la nevera. En plan de que, aunque a lo mejor no estuviese hablando con él para entrevistarlo, es como busco distanciarlo un poco, ¿no? Seguramente sin ningún tipo de sentido, porque a lo mejor os escucho yo, pero no tenemos tantos oyentes coincidentes, ¿no? Pero es como que si ya ha pasado por el vuestro, oye, pues no me gusta pensar que sea demasiado enseguida, ¿no? La entrevista. Ya. Bueno, está bien de separarlo, distanciarlo un poco.
Sí, nosotros yo creo que también lo hacemos, ¿eh? Yo esto lo hacía antes cuando buscaba los invitados. Ahora, la verdad es que vivo del lujo ya porque es que ni siquiera busco los invitados. O sea, me los traen ahí, me los sientan ahí. Con lo cual ahí sí que ya eh, ni te enteras. Bueno, ¿tú quién vienes siendo? a veces es un poco así. Que Pero me al gusta nivel al que mucho. estás ahora mismo, ¿no? Joder, con la presión que entiendo que tiene que ser estar gestionando una empresa unicornio de 850 personas en el equipo, más que, es decir, seguramente estos 850 mucho más importante o diferencial que lo del unicornio. ¿En algún momento te planteas el delegar el podcast? No, 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 no. No, yo el podcast lo disfruto mucho. Lo disfruto, si no, no lo haría. O sea, en general todo lo que hago lo disfruto. Tengo esta suerte. Me lo paso súper bien en todo lo que hago. Entonces, me intento organizar la vida de forma que pueda hacer cosas que realmente disfrute y con lo cual no esté mirando el reloj. No miro el reloj cuando lo hago, ¿no? Y dedico muchas horas al podcast porque ya no son solo las 2 horas de en sí del podcast, sino también son los jueves. Los jueves recibimos a emprendedores. Exacto, hacemos una tertulia, recibimos a emprendedores y hacemos como una especie de office hours de responder preguntas que tiene la gente y tal. Y luego pichea emprendedores que buscan pasta, ¿no? Esto lo hacemos los jueves. Y luego hay gente que tiene preguntas y siempre me escriben, oye, ¿puedes tomar un café y tal? Y nunca tomo un café con nadie, excepto los jueves. Los jueves sí que le dedico un rato a la gente que tiene preguntas o tal, ¿no? Entonces al final todo esto acaba siendo bastantes horas, ¿eh? Y de hecho, esto que comentas, porque claro, yo cuando pensaba en todos los pitches y tal, claro, eso es muy ITNIC, igual no tan Factorial, ¿no? Es decir, que ahí hay un cierto disfocus de tu objetivo actual, Bueno, ¿no? Si es empujar Factorial, porque todo aquello igual es más de la etapa de incubadora, de estar buscando proyectos y todo esto, ¿no? bueno, sí, pero yo creo que es una especie de De compromiso. mantenerte al día, ¿no? No, y es una especie de compromiso también con nuestro entorno. O sea, nosotros estamos aprendiendo cosas y las tenemos que compartir, porque nosotros nos las han compartido cuando otros emprendedores, como Pablo Villalba, por ejemplo, empezaban, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto y cómo hacerlo con un enfoque técnico? Porque al final intentamos poner un enfoque técnico a todo, un enfoque de escala. Y cómo podemos compartir con mucha gente. Y es un poco es un tema de motivación, casi te diría personal, mía, de Jordi, la razón por la que lo hacemos, ¿no? Luego en INNIC es como una especie de paraguas muy enfocado a la emprendeduría y habla hispana, por lo que sea, pues hemos elegido esta combinación, tecnología, business, emprendeduría y habla hispana. Y Barcelona, porque al final tiene una componente local de la gente que quiere venir físicamente a Barcelona. Pero retroalimenta mucho Factorial también, muchísimo. Es decir, nosotros hemos contratado mucha gente en Factorial que son fans del podcast, que nos seguían, muchísima gente. Y al final hay también muchos clientes que nos vienen del podcast, ¿no? Porque al final nuestra audiencia son CEOs. Y son CEOs que le dicen a los de recursos humanos, oye, mírate esto que están haciendo esta gente, que no sé qué. ¿Sabes? Y nosotros lo agradecemos muchísimo, ¿no? Entonces al final son vasos comunicantes. Es verdad Nosotros, que no nos ayuda en Francia o Italia, ¿no? Pero, nosotros aún trabajamos con Wofu. ¿en serio? Ahí, ahí, chinchando. ¡Qué fuerte me parece! Wofu y Nailed It. Pero Wofu, tú sabes que Wofu estás hablando de Visma, ¿no? Que es una especie de empresa nórdica del año de la Te, Catacum. te lo O digo y sea, ahora te pongo lo bonito. Ya estamos pensando en cambiarnos, no te preocupes. bueno, bien, Y me bien. acordé justo porque el flujo fue muy esto, ¿no? Es decir, que, oye, pues teníamos desde X tiempo, ¿no? Pues Wofu desde hace bastante tiempo, Nailed It hace menos para el tema de feedback de compañeros y tal, pero sí que hace poco, en plan, y no sabría decirte si mucho tarde, mucho más tarde o mucho más pronto que el momento unicornio, es decir, que hubo ese rollo de, oye, ¿no? El Rubén Ferreiro, que tú bien lo conoces, que mandó saludos, por cierto, Sí. para ti, de igual hay que verse esto, ¿no? Integrarlo todo en uno y estas cosas, Hombre, ¿no? claro, hombre, estáis mirando al futuro, claro que sí. Por favor, ahora vemos a Dejad, lo bueno, a la calidad. dejad de ser Amish y pasaros al futuro, al progreso. Em, pues sí, ya estamos en ese proceso de cambio. ¿Cuáles son? Claro, te hice las preguntas míticas porque tengo miedo a que no puedas decírmelo, pero ¿se puede saber lo de cuánto está facturando a día de hoy? ¿Qué tamaño tiene a nivel de facturación Factorial? Yo siempre cuento todo y la verdad es que Romero siempre me echa la bronca porque dice, no, esto no deberíamos contarlo todavía. Contamos todo. Mira, nosotros tenemos que acabar el año sobre los 30 millones de ARR. Estamos cerca. Estamos acercándonos.
Por eso nos ARR, falta por todavía, los que no están vuestro en este lenguaje contrato. startupero, es Annual Revenue Annual Recurring Revenue. Claro, es que Revenue. tú estás más en el mundo e-commerce, ¿no? Que es más Exacto, transaccional. exacto. Nosotros Es lo estamos que en el busqué mundo para diferenciarme de recurring. vosotros, ¿sabes? No quería pisarme. Ya. No, nosotros estamos en el mundo recurring, es decir, cobramos una cuota de servicio que en principio dura entre 8 y 10 años, por lo que vemos del churn nuestro, que es muy bajo, ¿no? Entonces, Es estamos que en el 8 o mundo del 10 servicio a años largo aún no plazo. se ha dado tiempo para que la gente llegue a esa No, cantidad, ¿no? sí, pero digo, extrapolando el churn mensual que tenemos, Ah, nos vale, lleva a que vale. un cliente nos dure eso, ¿no? Entre 8 y 10 años. Mm. Y eso, y estamos cerca de los 30 millones de euros. Piensa que el año pasado acabamos cerca de los 9, 8, sí, 9, y ahora pues tenemos 30 y el año que viene pues a ver si nos acercamos a los 100. Es decir, que cada empresa pagaría de media 4.000 euros al año. Sí, un poco menos, pero sí. Ya hice la mítica de 30.000 entre 7, Sí, que eran sí. No, 7.000 no hagas empresas. demasiadas multiplicaciones, no hagas demasiadas multiplicaciones, que a No ver si me queremos ir al descubre. detalle. No, al final tenéis aquí la parte de precios en la web, es 4 euros por empleado, es decir, está, aunque si va a Enterprise hará un precio especial y estas cosas, pero va, ayuda para entenderlo, ¿no? ¿Y el reto para 2023? Bueno, el reto es seguir Porque al ritmo que siendo... vais igual me dices 60 millones. No, 100 ¡Buah! millones, 100 millones. Más que triplicar. Sí, más que triplicar. Esa es nuestra naturaleza. Sí, por eso, y así conseguimos eso, ya pasaremos a estar en el top 10 de compañías de más crecimiento del mundo, desde luego en nuestro sector seguro. Y cada vez es más complicado, ¿eh? Cada vez es más complicado meter tantos millones de euros en clientes, ¿no? Tantos miles y miles de clientes cada mes. Necesitamos ideas de cómo conseguir escala, no sé, fuentes de tráfico que no son incrementalistas, que no son en optimizar lo que tenemos, ¿no? Que son adicionales. Por eso necesitamos que la gente venga a la oficina y tenga ideas y discuta, ¿no? Es que claro, a ese tamaño entiendo que al final lo que necesitáis es convertiros en referencia mainstream, ¿no? De salir en tele directamente, ¿no? Bueno, la tele puede ser un canal, cada vez hay menos gente en la tele, pero, pero puede haber otros. Puede haber otros. Nosotros nos gusta más canales más especialistas, más de nicho. Estáis más cerca de montar el super evento que lo flipas de recursos humanos a nivel europeo que ir a Por hacer algo ejemplo, en tele. que es dentro de 2 semanas y it's happening. ¿Y lo hacéis en Barcelona? Bueno, lo hacemos en remote. Lo Oh, en hacemos en remote. remote, Eso pero sí, qué lo hacemos en remote. contrasentido. Hombre, no nos cabe tanta gente aquí en la oficina. Bueno, es cierto, vale. Pero sí, hacemos eventos, hacemos de todo tipo webinars, tenemos muchos influencers de recursos humanos que generan mucho contenido muy útil para sus audiencias y tal, y que nosotros intentamos darles recursos y apoyarles. Un poco nos gusta más eso que ir al modo generalista, ¿no? Como alguno de nuestros competidores que está haciendo campañas de autobús y tal. Para nosotros no tiene mucho sentido. Es un poco matar moscas a cañonazos y tenemos mucha obsesión con la eficiencia en el go-to-market, con lo cual pues no hemos optado por la tele. Puede cambiar, Hablas ¿eh? de small and medium businesses, ¿no? En plan, pequeños y medianos. ¿A partir de qué tamaño? Por quien nos escuche, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tamaño mínimo o habitual que os encontráis de quien empieza a pensarse en contratar algo como Factorial? Vosotros habéis dicho 8, ¿no? ¿8? No, 8 Sois en 8. marketing for e-commerce, pero como Vico Ah, integramos todo y como somos Vico, igual claro. 150. Pero sí, somos Pues 10. 150 es perfecto. 150 es el tamaño perfecto. Mira, no, en serio, ¿eh? 150 es donde estamos, donde tenemos nuestro sweet spot, pero nos empiezan a utilizar a partir de 5 empleados. Porque a partir de 5 empleados, sí, a partir de 5 empleados ya empieza a tener la necesidad de tener, oye, ¿cuál es el histórico de contratos que tiene este tío? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cómo firman digitalmente? ¿Por qué estoy preocupándome por eso? Me cuesta 4 duros un Factorial con 5 empleados y tengo solucionado este problema, me lo quito de encima, ¿no? Pero bueno, nuestra media está sobre los 50. Nuestra media está en los 50. Eso tenemos empresas de más de 1.000 y empresas de 5.
Es decir, que el mínimo estaría en 5. Mínimo habitual, que igual uno de 3, oye, perfecto, pero que os lo Sí, encontráis ya. uno no va a tener Factorial. No, pero ya te digo, o sea, 150, 200 es nuestro sweet spot, ¿eh? Vale, pues ya estamos cerca de la hora. Te voy a preguntar la última, que es la de nuestra pregunta fetiche, ¿no? De donde a veces sacamos ideas de posibles entrevistados, que sería en qué e-commerce has comprado últimamente o que te haya gustado. Y siempre pregunto lo de, oye, que me vale Amazon, ¿eh? Pero si es diferente a Amazon, pues mejor, porque ese ya me lo ha dicho alguien en algún momento. Amazon alguien te lo ha dicho, ¿no? ¿Alguno? Eh, pues mira, yo te voy a decir los dos que he hablado este mes, porque son clientes de Factorial y que tengo buena relación, ¿no? Uno es Trading, David Martín, que han incorporado ahora Factorial y están muy contentos y tal. Y los otros son Freshly Cosmetics, que también utilizan Factorial y también hablamos mucho con ellos, ¿no? Y además discutimos de cómo hacer la performance, cómo hacer cosas que tienen muchas ideas, son muy creativos y nos gusta mucho cómo piensan, ¿no? Estos serían dos que te puedo dar. Pues mira, puedo decirte que orgullosamente ambos han pasado por el podcast ya. Qué bien, muy bien. Sí, David Martín, madre mía, me parece un caso brutal. De hecho, Sí, pues recuerdo mira, la nosotros entrevista que le no ha pasado hiciste, todavía. la entrevista que le hiciste no a él, sino al que A Didac había... Lee. Exacto, que cuando A Didac hablaba Lee. de cómo había creado, cómo había fichado a David y cómo habían hecho ese modelo Sí, de que era crecimiento, ¿no? ese típico becario que fiches ahí y le das las llaves de la empresa y cuando te das cuenta te está repartiendo 5 millones de bits al año, ¿no? Tal cual, me pareció súper inspirador en aquel momento. Y Freshly Cosmetics ganaron el año pasado los e-commerce awards que organizamos y hace poco pasaron por el podcast hablando de algo muy concreto, ¿no? De cómo montaban la estrategia de atención al cliente, que igual tienen 22 personas trabajando solo en esa parte, ¿no? Tanto chat, teléfono, que lo tienen ahí muy bien desarrollado con un chatbot bien currado, ¿no? Ahí fue más técnico, concreto de cómo montar una estrategia así para e-commerce. Qué chulos. A nivel de modelo, que han pasado por el podcast, tanto Clickars como Mundimoto, que es lo mismo en motos y coches, tienen, no sé si son e-commerce, no sé si cuentan como e-commerce, pero creo que Sí, sí. comenta. Y también Todo lo que sea que se son la pague hostia. por internet, a mí me vale. Entonces incluye el SaaS también. Sí, no, fuera coñas. Es decir, al final, aunque nuestro foco es más e-commerce, es cierto que ha pasado proyectos de startups. Mira, hace poco entrevisté a uno que es Uncover City, No los conozco. Uncover City, que es un proyecto que hace experiencias de hostelería. Es decir, que tú, muy para regalar, tú regalas a alguien pues una experiencia de una cena y los regalados no saben a dónde los llevan ni qué van a cenar, los pilla un Cabify, llegan al sitio o ya han cubierto una encuesta para evitar que le pongas algo que son alérgicos y tal, pero les montan la experiencia pues sorpresa, digamos, ¿no? Y oye, esto era muy startup y así también me gusta conocer casos así nuevos que están pasando por ahí, ¿no? Pero obviamente no tengo ni de lejos el conocimiento que se nota que tú tienes pues, de esta experiencia más de inversores y toda esta fase más seed, ¿no? Más de semilla de todos estos temas. Así que sí, normalmente son más proyectos consolidados, marcas. Pues nada, Bernat, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por nuestro podcast. Es un check que me guardo aquí de mis referencias del mundo del podcasting que nos acompañe por este lado. Y nada, muchísima suerte con Factorial, que los objetivos que tenéis bien la merecen. Desde luego. Porque Ya claro, te una iré cosa es contando. crecer 300% de 10, o sea, de 9 millones a 30, pero mantener esos porcentajes, cuanto más tienes, más cuesta, ¿no? Sí, Ahí cada vez entiendo es más jodido. que el camino será también volver a ampliar personas y que acabéis en 1500 o algo así. Seguramente incrementaremos las personas, pero ya no tanto como hemos venido haciendo. O sea, este año iremos a buscar más eficiencia, conseguir mantener el ritmo de crecimiento, pero siendo más eficientes en cuanto a headcount, como mínimo. Pues nada, ya iremos revisando cómo te va, iré escuchando también en tu podcast tus evoluciones. Y si no, te mando un email y nos ponemos al día. Claro que sí. Pues venga, un Pues abrazo. muchas gracias, Rubén. Igualmente. Hasta luego. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.